L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. Hola, ¿cómo está nuestra gente linda que sigue el programa Nuevas Miradas? Hoy nos vamos con un tema que seguramente les va a parecer interesante, no digo que agradable. En realidad lo titulamos Los extremos en Occidente, entre el populismo y las derechas que tenemos. Y coincidentemente con este título aparecen los resultados del populismo de Venezuela y la conclusión de realmente Maduro presidente. Y quiero ser absolutamente académica en esto y voy a ir al comunicado que tal vez 24 horas después de decidir, de concluir que él es el nuevo presidente, ha hecho conocer Maduro y cuáles son los efectos inmediatos que produjo en el país y fuera del país. Este comunicado dice: República Bolivariana de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela expresa su más firme rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, tratando reeditar el fracasado y derrotado Grupo de Lima, que pretenden desconocer los resultados electorales de los comicios presidenciales efectuados este domingo 28 de julio del 2024, los cuales dieron la victoria como presidente de la República Bolivariana de Venezuela a Nicolás Maduro Moros para un nuevo periodo constitucional 2025-2031. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ante este nefasto precedente que atenta contra nuestra soberanía nacional, decide retirar todo el personal diplomático de las misiones en Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, al tiempo de exigir a estos gobiernos el retiro de manera inmediata de sus representantes en territorio venezolano. Este es el comunicado del nuevo presidente, que se autotitula nuevo presidente, pero miren los efectos inmediatos. La situación que produce a las pocas horas. Reconoce la victoria de Maduro inmediatamente 6 países: Bolivia, Cuba, Nicaragua, Honduras, Rusia, Irán. Piden un conteo transparente de los resultados 13 países: Brasil, Colombia, México, República Dominicana, Paraguay, Ecuador, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia, Italia, España, Canadá. No reconocen los resultados y piden un conteo transparente: Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, Uruguay, Panamá, Estados Unidos y Guatemala. Así las cosas, con un líder que precisamente no es un líder carismático, está más en las márgenes de lo que uno podría decir es el delito mismo, y en donde no tiene ningún tipo de prudencia a la hora de romper las relaciones con los países vecinos y de producir más conflictos que los que ya tiene en este momento el complicado planeta Tierra, Occidente y Sudamérica. Hasta ahí las cosas. Vamos con nuestros invitados después del corte y ya volvemos. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Every day seems like a lifetime. Let me show you the way. Let me show you the way To a joy beyond compare. Llega
La Gran Feria Gastronómica. Sábado 10 y domingo 11 de agosto. Gran variedad de platos típicos, postres regionales y bebidas artesanales. Capacitaciones por si querés aprender más sobre cocina. Espacio de juegos para niños y shows en vivo con artistas salteños, chiretes, macúmbicos, hook, la yapa y toda la fiesta de DJ Play. Y una cosa más, la entrada es gratis. Sábado 10 y domingo 11 de agosto, de 12 a 20 horas, Gran Feria Gastronómica en la playa del estacionamiento del CCM, Avenida Paraguay 1240, Municipalidad de Salta. Y ahora sí nos acompaña Federico de Siglo, que está en la carrera de Relaciones Internacionales. ¿Cómo estás, Federico? ¿Qué tal? Muchas gracias Mucho por gusto. venir. Gracias por la invitación. La verdad que va a ser un gusto tenerte acá porque esto que está que arde, ¿eh? Sí. Ya no sabemos cómo titular los programas, ¿viste? Pero vos estás a cargo en la UCASAL, Sí, ¿verdad? sí. A principios de mayo asumí el cargo de jefe de carrera de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Bueno, y acá también nos acompaña ya un amigo del programa que es Martín Rodríguez, con quien tenemos algo en común, que siempre nos cruzamos con algunos amigos de la Embajada de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, sí, mucho gusto, gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, también soy docente en la carrera de Relaciones Internacionales y soy el director del programa de Estados Unidos que tenemos en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad. O sea que hay un instituto. Sí, sí, tenemos un Instituto de Relaciones Internacionales, hay un director que es Juan Víctor Soto y yo soy director de un programa que es el programa académico de los Estados Unidos, que pronto vamos a lanzar la quinta cohorte para que puedan inscribirse jóvenes avanzados de la universidad, de cualquier carrera, interesados en conocer sobre Estados Unidos. Seguramente vamos a hacer difusión en todas las redes sociales. Es un programa que tiene un financiamiento sí, de la Embajada de los Estados Unidos y que cubre todo de Estados Unidos. Trabajamos sobre la política doméstica, política exterior, seguridad, economía, ciencia y tecnología. Federico es uno de los profesores también justamente en el programa en aspectos de tecnología y emprendedurismo en los Estados Unidos. Interesante tu punto de vista porque vos de cerca tenés la visión seguramente de lo que opina Estados Unidos, que en este comunicado Maduro acusa directamente a Estados Unidos por el resultado de las elecciones. No sé qué es lo que ustedes opinan sobre lo que ha sucedido, que sería lo que deja, entre otras cuestiones, porque el 20% de los venezolanos que viven en el exterior no pudieron votar. No se les permitió, o sea que tampoco la elección... Un poco más, creo que votó el 20% de los venezolanos, ¿no? Estamos hablando de que además fuera de Venezuela, los que tuvieron que emigrar de Venezuela, tuvieron que salir de Venezuela ya desde el gobierno de Chávez, estamos hablando de más de 7 millones de personas, ¿no? Es el 20% de la población total que tiene Venezuela. Claro. Claro. Si uno toma, por ejemplo, un poco más. la situación acá en Argentina, se calcula que son más o menos 220.000 migrantes venezolanos, de los cuales 2.000 estaban habilitados para concurrir a las urnas. Finalmente lo hicieron cerca de 800, o sea que un número ínfimo, ¿no? Y se trata obviamente de voto opositor, claramente porque hay gente que tuvo que salir de Venezuela por la situación político-económica, ¿no? Ahora, es interesante, digamos, este tipo de líder que existe en el mundo. La gran preocupación y el motivo de invitarlos a ustedes también es para que puedan dar su punto de vista sobre cómo se detiene a alguien que no tiene medida en relación a tratar de convencer a los que quedan encerrados en Venezuela de que ese es el resultado de las elecciones. Además están emigrando todas las embajadas, se están vaciando. Argentina ya se fue, creo que deja su representación hasta el día de hoy en Brasil. Deja su representación en Brasil, pero la voz de Maduro es la justicia, es el poder legislativo y es el poder también ejecutivo. ¿Así funciona Venezuela? Y dice que es una democracia. Sí. Lo que yo personalmente no termino de entender es cuál es, digamos, el modus operandi de la democracia de Venezuela, si es que lo es.
Bueno, evidentemente dejó de ser una democracia hace mucho, no por el resultado de estas elecciones. Es más, desde que todavía estaba Chávez en el poder, ya se veían tendencias autoritarias en un régimen, bueno, que hasta ese momento la mayoría de los países o de los gobiernos los consideraban no democrático. Recuerdo un trabajo final para Ciencia Política 2, cuando vos eras jefe de carrera, Martín, que hice sobre tendencias autoritarias en gobiernos democráticos. Como el caso de Venezuela y de Rusia, que son... Sí, Rusia es sí. muy interesante también, Putin. Sí, sí. Y bueno, está la cuestión esta, ¿no? Yo creo que la oposición venezolana ha ido adoptando distintas estrategias en un marco democrático, digamos, dentro de un sistema que claramente no es democrático. O sea, formar distintas alianzas, buscar alternativas a la proscripción de candidatos, tratando de acogerse, digamos, al sistema legal electoral venezolano, que claramente no está vigente hoy en día, ¿no? O está volcado en favor del gobierno, del partido gobernante, del oficialismo. Pero a nivel, digamos, internacional, cuando existe algún organismo que tenga el poder de detener los atropellos de un líder como Maduro en Venezuela. No. ¿Por qué? ¿Cómo sería eso? No tenemos... Que no lo, digamos, la idea que tiene cualquier ciudadano normal es que no lo juzgue la historia, que lo juzgue la justicia, si es que existe, antes de que siga masacrando venezolanos. Bueno, el sistema internacional, digamos, es anárquico. Eso es el ABC de las relaciones internacionales. Anárquico no quiere decir que sea caótico, que no haya ciertos elementos de orden, organizaciones internacionales, convenciones, tribunales y demás. Pero anárquico quiere decir que no hay un poder sobre los estados. Los estados en su mayoría no ceden soberanía, ¿no? En caso más particular podríamos hablar de la Unión Europea, que sí es un proceso de integración de los más avanzados que existe, el más avanzado que existe en el mundo, donde los estados van cediendo soberanía a instituciones que tenemos el Consejo Europeo, el Consejo de Europa, Parlamento Europeo y demás, y hay que analizarlo de esa manera. Pero en el resto del mundo los países tienen la total soberanía e independencia. Cuando crean organismos, digamos, dejan ese poder hacia ellos, digamos, no les ceden a un organismo. Entonces tenemos Naciones Unidas, podemos tener la OEA, que no tienen esa capacidad, digamos, para juzgar y detener, digamos. Pueden, digamos, sacar resoluciones, establecer sanciones, pero no determinar quién sale de un gobierno y quién no. Esto lleva a una evolución donde ya se mete la cuestión política, ¿no? Entonces, cuando dentro de ese estado surge un grupo que se planta frente al gobierno, ¿no? Y puede llegar a plantearse una cuestión de armas, una guerra civil, la comunidad internacional a través de esas organizaciones puede reconocer a ese grupo como una comunidad beligerante, es decir, que tiene el derecho de defenderse. Porque en el derecho interno sería una subversión, un grupo terrorista, un grupo guerrillero, y bueno, lo juzga el derecho interno de acuerdo a las leyes de ese Estado. Pero cuando la comunidad internacional, a partir de esas organizaciones, dice, esto es un grupo beligerante, es decir, tienen derecho a defenderse del ataque de este gobierno que ya no está cumpliendo las leyes de ese mismo Estado y le quita representación a ese gobierno y le da entidad a este grupo, y eso puede llevar a una cuestión que le permite a este grupo beligerante y le permite participar en negociaciones internacionales, le da un carácter de sujeto internacional. Un ejemplo de esto en Libia, ¿no? O Libia o Siria, ¿no? Cuando los diferentes grupos se avanzaron en contra de Bashar al-Assad, entonces la comunidad internacional reconoció a estas asambleas populares, y esto quiere decir que le dan acceso a financiamiento, compra de armas, le congelan los activos al Estado y se los traspasan a este grupo. Si nos venimos más cerca a Sudamérica y a Venezuela, en la historia de Venezuela, no tenemos. No hubo ningún líder que tenga... En su momento, lo lo más cercano en su momento, cuando estaba Chávez justamente, y que gracias a Dios no progresó esa idea, es lo que teníamos en Colombia con la FARC, ¿no? En cierto momento, cuando se dio esta cuestión de que el presidente Álvaro Uribe
fue a tomar al líder de la FARC y invadió, violó la soberanía de Ecuador para detenerlo, utilizando además helicópteros que tenían los símbolos de la Cruz Roja, con lo cual también violaba el derecho internacional de esa manera, lo detiene. Ahí justamente Chávez decía que a la FARC había que reconocerla como un grupo beligerante. Por suerte eso no se expandió, porque si no las FARC hubiesen estado en una posición... ¿Tuvo un líder en algún momento protegido por Estados Unidos, vos que estás en la política tan cerca? Bueno, sí, protegido a muchos líderes, pero No, así pero de- recientemente en la gestión Maduro en los últimos años, Venezuela. El caso de Guaidó. Exactamente, Sí. el Bueno, caso de Guaidó. Sí, pero no se le dio esa entidad. O sea, se lo No. reconoció como un líder y se lo protegió como un líder de oposición en tanto en cuanto que le habían quitado las ¿Y después qué capacidades. pasó? ¿Desapareció? Sí, Se fue bueno. diluyendo, ¿no? Y bueno, Políticamente. ese es otro de los puntos de por qué Maduro pudo seguir Mm. concentrando autoridades, que la oposición también no pudo aunar los esfuerzos, ¿no? En A el mí me sentido de parece que varios que- candidatos fueron disputando querer ser el líder y eso restó A poder a ver. la oposición. Parece una pandemia. Este desparramo de líderes que dejan un modelo de identificación en donde qué hace alguien que de pronto quiere apropiarse del poder por la vía más fácil, que sería no la del sistema representativo federal, sino apropiarse. Este es un personaje en donde niega los resultados de las elecciones, no permite que haya un conteo de votos, saca a los embajadores de otros países, por lo que vos acabas de decir, Martín. No existe la posibilidad más que a través de distintos tipos de instituciones, porque no estamos hablando de una consulta popular acá, pareciera que la consulta popular en Venezuela hoy es imposible. Él ya se declaró el nuevo presidente. ¿A qué consulta vamos a ir? Se está matando gente en los distintos lugares. Es prácticamente el perfil de un individuo absolutamente, digamos, en la margen del delito y no de un presidente. Bueno, como todo régimen autoritario, lo que debe haber escrito en su texto, y también seguirá explicando, es que, a ver, este tipo de gobierno, porque esto lo podemos ver con... no es algo nuevo para nada, ¿no? Es la clásica Sí, se receta repite, de cómo tener un no gobierno hemos autoritario. avanzado, digamos. Es Stalin, es Hitler, es el Duce Mussolini y demás, es que básicamente se llega al poder a través de una democracia de corte liberal, de elecciones abiertas y demás, y desde el poder se va copando las instituciones y se van ideologizando al Estado. Es una cosa el Estado y otra cosa el gobierno. Entonces el gobierno, que tiene un carácter político, un partido político, va tomando a las instituciones, la va haciendo a su imagen y de acuerdo a sus necesidades, y va alterando paulatinamente. Lo primero que hizo Chávez fue cambiar la Constitución, por eso dijiste República Bolivariana de Venezuela. Ya con el bolivariano ya le cambió la entidad. O lo que hizo Evo en Bolivia, de cambiar de República de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia. Eso ya le da un carácter estatal a ese tipo de gobierno. A partir de allí, el de la designación de jueces, designación de altos cargos militares, entonces las Fuerzas Armadas ya no son las Fuerzas Armadas del Estado, sino ya son las Fuerzas Armadas del gobierno y protegen a un gobierno con un tinte político. Y van copando las diferentes instituciones, más allá que además también van, digamos, destruyendo la oposición, quitándole personería jurídica a partidos políticos, prescribiendo a líderes políticos, encarcelando o armándole causas judiciales, el tema de cerrar medios de comunicación, el expulsar a líderes y a quitarles entidad también. Y acá y hay otro punto, y es lo que pasa también con ahora, es que el resto de los líderes del mundo es cuando le permiten hacer eso y no castigan porque hay otros intereses económicos. En Venezuela obviamente hay intereses económicos. Hay querés llegar. Entonces se da un apoyo. Justamente yo mencioné la OEA. En la OEA no se votó ayer una resolución de castigo, no de castigo, sino de exigirle justamente a Maduro que muestre los resultados, porque hay otros líderes en Latinoamérica que dicen eso es injerencia. Y acá tenemos estados muy importantes como Brasil o como México. Entonces, si tenemos dos estados muy grandes como Brasil y México, son líderes en Latinoamérica, Argentina está muy detrás de estos países, que no votan a favor de esa resolución y bueno, entonces eso colabora en que el régimen se mantenga. Y si hubiera algo más, no lo que estamos viendo. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Atrás de estos líderes
que no se sostienen porque son verdaderamente de papel si uno los retira y los pone en otro contexto. Si ustedes lo llevan a Maduro, a Marte, probablemente, y si se no le ponen un super equipo, se deshace. Yo tengo la hipótesis que atrás de esto hay otra fuerza. Para mí, el mundo está movido por una economía en donde, analizando en programas anteriores, lo que deja como resultado el narcotráfico, la trata de personas, hay negocios que son absolutamente, les diría, productivos desde el punto de vista económico, que pueden mover los hilos de lo que aparentemente es un Maduro, es un Putin. Digo, Latinoamérica y especialmente Sudamérica, a donde yo incluyo los primeros que apoyaron los resultados de Venezuela, Bolivia. Bolivia es un gran productor precisamente de la droga que se consume en todo el mundo, la cocaína. La cocaína da mucho dinero. Ustedes Petro no. también. Ustedes, Petro, el presidente de Colombia, que Sí. es el otro país que produce Bueno, cocaína. exactamente. también está. Pero una alianza ideológica, ¿no? Además de que puede haber. ¿no lazos sería con esto otros. solamente una puesta en escena de lo que se juega atrás de y que hoy se conoce como los narcogobiernos? ¿Qué piensan ustedes? Lo que pasa es que, por ejemplo, si uno ve la postura de Estados Unidos, la propia DEA, que es el organismo que se encarga de estas cuestiones, le puso un precio, ¿no? a Maduro, en el sentido de ofrecer una recompensa Exacto. por información que lleve a su arresto, por ejemplo. Obviamente que para eso Maduro tendría que ir a Estados Unidos o a un país donde lo Habría puedan que Quieren arrestar. arrestar Claro. y enviarlo allá. Y la sospecha es esa, ¿no? De que es un narcogobierno. Y lo sospechan como líder de. Es interesante del el Grosol, tema, entonces. Federico, ¿por qué no? Me encanta lo que estás abriendo, porque me parece menos abstracto Sí, y menos de lo escrito, que no se respeta, ¿viste? Porque hay una gran discrepancia entre lo que se escribe, que deben hacer las instituciones, y lo que pasa en la realidad. A ver, lo que pasa en la realidad para mí, más allá de esta cuestión, ¿no? De que si es o no un narcogobierno, que es difícil, digamos, sostenerlo con datos, la DEA sabrá, digamos, por qué lo acusa también de esto, ¿no? Pero es la realidad del día a día de la gente, me parece el principal indicador. Y eso va más allá de la cuestión ideológica. La realidad es también lo que dice Martín, no es solamente Maduro, es un régimen que está en el gobierno hace 25 años, cooptando, ¿no? cada área del Estado, con un apoyo importante de las Fuerzas Armadas, que en su momento eso lo heredó Maduro porque el apoyo lo tenía Chávez, la figura de Chávez fue la que aglutinó, ¿no? el apoyo de las Fuerzas Armadas. Sospechas también de que las Fuerzas Armadas están involucradas en cuestiones de narcotráfico, y eso es lo que es difícil de romper para la oposición venezolana. Obviamente que cualquier cambio, a mi entender, tendría que venir de adentro, porque, por ejemplo, ¿no? ¿Qué opciones tiene la comunidad internacional ante esta situación, más allá de declaraciones, resoluciones de OEA, lo que se pueda hacer desde el punto de vista diplomático? Sanciones económicas, por ejemplo. La situación de Venezuela actualmente, no está en el peor momento como fue hace, 3, 4 años atrás. Exactamente. Pero es como que el régimen de Maduro tiene esta carta de que sobrevivió ya a sanciones económicas o viene sobreviviendo. Lo mismo pasa con Rusia. es inimputable. Claro. Entonces, Vamos a hacer una pequeña interrupción porque nosotros Sí. tenemos 30 minutos en esta primera parte con ustedes, y es un programa para nuestra audiencia del Valle de Sianca, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma, Salta Capital, Valles Calchaquíes. Así que nos vamos con esta primera parte y muchas gracias por acompañarnos. Love is all that I can give.